la doctora Émilie Bérard, es de Francia, es francesa, y tiene un doctorado en administración por parte de la Universidad de París, en la Sorbona, y actualmente se encuentra trabajando en este departamento como profesor huésped. Su área de especialidad en docencia e investigación se encuentra en la gestión hospitalaria, en particular temas a nivel organizacional, como la implementación de innovaciones y el cambio en organizaciones de salud. Pues sin más preámbulo, muchas gracias, buen día y escuchamos tu ponencia. Bienvenida. Para empezar, les voy a explicar un poco la dinámica con la cual estuve preparando esta presentación del sistema de salud en Francia. La idea genérica es que hemos tenido dos sesiones sobre las transformaciones del sistema de salud mexicano, y entonces preparé la presentación del sistema francés intentando contrastarlo precisamente con el sistema de salud mexicano para ver finalmente perspectivas diferentes, puntos de vista diferentes sobre cómo puede existir y cómo se puede organizar un sistema de salud en otros países europeos. Entonces, esta va a ser la idea, no solamente de una presentación así ex nihilo, sino de una presentación en dinámica. Alors, los franceses somos muy orgullosos de que nuestro sistema haya sido declarado en un estudio bastante controversial, la verdad, de la OMS, pero como el mejor sistema de salud en el mundo, el sistema de Estados Unidos quedando en lugar 37. Lo que nos permitió salir con estos números, básicamente, fue que lo que se valoró mucho es, uno, que hay una cobertura universal en Francia, es decir, el 100% de la población está cubierta, que sea asalariada, que sea en el sector formal o informal, o que sea dueña de su propia empresa. También hay una fuerte responsabilidad de los proveedores que está ligado al hecho de que hay un sistema de prestación de servicios que combina iniciativa privada y pública, lo vamos a ver después, que está entonces juntado con el principio de libertad de elección, es decir, que no estamos en un sistema que está enteramente público en términos de prestación, como por ejemplo en Inglaterra, donde el NHS ocupa casi la totalidad de la prestación. Y en términos de indicadores de salud y de esperanza de vida, es decir, finalmente los resultados o el impacto del sistema de salud en términos de resultados, cómo vamos en la población, vamos bien. Entonces, tenemos buenos resultados, aún así los franceses se quejan porque así somos. Francia, antes de hablar finalmente del sistema de salud, primero se tiene que entender cómo funciona más o menos Francia. Hay algunos datos de base que si no se contrastan con México, la verdad ya no tiene caso contrastar los sistemas de salud. Primero, Francia es un territorio que es el cuarto del territorio mexicano, y la población es la mitad. Entonces es un territorio muchísimo más denso, 2 veces más denso, básicamente, y es un territorio muy homogéneo. Lo llamamos de hecho el hexágono, mientras ya ven, la forma del territorio mexicano es un territorio sumamente extenso. Entonces, de base, hay una homogeneidad territorial que es muy fuerte y que obviamente facilita muchísimo las cosas, porque las conexiones entre las grandes ciudades francesas es muy fácil. Nos desplazamos en tren y mucho más que en avión, y entonces hay una unidad y una homogeneidad de territorio y también de organización sociopolítica que es muy fuerte. México funciona como federación. Me costó muchísimo procesar finalmente esta realidad, entonces imagino que para ustedes al revés también puede ser diferente. Significa que nosotros sí tenemos regiones,
que podría decirse que son el equivalente de los estados aquí en México, salvo que nuestras regiones están supeditadas completamente al poder central, es decir, no hay capacidad reglamentaria a nivel de la región. La elección del presidente de región es una elección indirecta y el presidente de región básicamente tiene competencia en dos cosas, que son los transportes, es decir, la organización territorial y la educación. Todo lo demás está centralizado en el Estado y entre otras cosas la política de salud es competencia plena y entera pues, del Ministerio de Salud. Entonces esto en términos de fragmentación del sistema que a menudo se plantea a nivel de México, pues no tenemos la misma dificultad. Tenemos entonces una reglamentación y una organización extremadamente centralizada y homogénea. También tenemos departamentos. También esto, vamos, cuando hablamos del sistema de salud no podemos prescindir de algunos datos que son dinero y educación, básicamente. Entonces, en los jóvenes adultos, estoy hablando de la población 25 a 34 años, ¿ok? En los datos actuales que salen por parte de la OCDE y cosas así, pues tenemos el 85% de jóvenes que están con nivel de bachillerato mínimo y el 43% que tiene pues nivel pregrado o más. Entonces, esto no recuerdo muy bien los datos de México, pero pues, sí hay un contraste que es bastante fuerte y obviamente en términos de comportamiento del consumidor y del consumidor de servicios de salud, pues esto acarrea una diferencia que es enorme en términos de capacidad de respuesta y de cómo se comporta el individuo para con el sistema de salud. El ingreso promedio per cápita es de 43.000 dólares anuales per cápita. Saqué los datos son datos del Banco Mundial y los datos para México pues son 4 veces menores porque el ingreso per cápita en México es de 10.000. Y vamos, o sea, México, a mí siempre me llama mucho la atención, o sea, que mis alumnos me dicen, es que en nuestro país subdesarrollado, no, pues no, México no deja de ser la economía número 16 en el mundo. 16, vamos, del total de países en el mundo, México va bien. O sea, sí va bien, Francia es el 6º lugar, México va bien, el problema más que nada de esta riqueza número 16, que entonces México, vamos, o sea, es un país rico, pero el problema de México es que de la misma manera que el territorio no es homogéneo, hay una desigualdad de repartición del ingreso que es, vamos, abrumadora. Es decir, la curva de repartición del ingreso en deciles básicamente es así y nada más en el 8º decil se sube pero en flecha. La curva de repartición del ingreso en Francia es una curva de Gauss, es decir, que está, o sea, centrada en el promedio, con lo cual tenemos una clase media fuerte y tenemos finalmente una distribución del PIB que es más, digamos, equitativa entre la población. Esto es una diferencia pues también muy fuerte que tiene un impacto totalmente directo sobre el sistema de salud. Tenemos el 80% de la población que es urbana y es una tendencia que ya no progresa. En México todavía están en 70, o sea, también están en esta misma tendencia y todavía pues está progresando. Entonces nuestros indicadores en por qué salimos bien en términos de resultado del sistema de salud, pues tenemos una esperanza de vida de 82 años promedio, con mujeres que salen con 6 años más de promedio de esperanza de vida. Quizás será porque nos cuidamos más, quién sabe. Hay también más accidentes entre los hombres. Bueno, la mortalidad infantil, perdón, no actualicé el dato. Y un punto muy importante es que nosotros ya hemos terminado nuestra transición demográfica, es decir, tenemos 1/4 de la población, o sea, 1 de 4 personas en Francia tiene más de 65 años. Eso es
absolutamente tremendo, corresponde a lo que la llamada generación del baby boom, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, pues desde los 45 hasta los 60, pues hubo un boom natalicio muy fuerte, que ahora esta gente está llegando ya a la llamada tercera edad. En México esta transición está por venir todavía. O sea, se nota muy claramente en la pirámide de las edades. Hoy son adultos, todavía bastante jóvenes, que pues de aquí a unos 20 años ya van a completar esta transición demográfica, lo cual también tiene incidencias totalmente directas sobre el sistema de salud, porque pues un adulto joven y un adulto de más de 60 años no tienen las mismas problemáticas ni las mismas necesidades de acceso al sistema de salud, ni los mismos gastos en términos de salud, ¿sí? Pues el gasto en salud en porcentaje del PIB pues es uno de los, o sea, está totalmente en el promedio europeo, de los más altos. De hecho está en el 11.7 y me sorprendió bastante, la verdad, cuando chequé los datos del Banco Mundial. Pues México sigue en el 6.2. Yo tenía la impresión que, o sea, ha subido mucho, tenía la impresión de que ya estaba alcanzando porcentajes mucho más altos. La verdad, si tienen luego dudas al respecto, lo podemos hablar, porque México con el Seguro Popular, pues la verdad duplicó su gasto, por lo menos su gasto público en salud desde el 2006, pero vamos, sigue siendo en el 6.2 del PIB, o sea, obviamente, entonces es muchísimo menos dinero para más gente. Y entonces el gasto en salud per cápita es de casi $5,000, en México es de 700. Entonces sí, una diferencia bastante fuerte. Las causas de muerte, pues ya hemos terminado nuestra transición epidemiológica, estamos entonces en el mismo caso que en México, el mismo tipo de prevalencia, que son entonces ya las llamadas enfermedades crónico-degenerativas. Las tres primeras causas de muerte, igual que en México, son pues cáncer, accidentes cardíacos y accidentes cerebrovasculares o vasculares, ¿ok? Salvo un punto bastante diferente, es la prevalencia del diabetes, que yo estuve checando. Los datos sobre prevalencia de la diabetes, en México son difíciles de alcanzar. O sea, la verdad, según las fuentes que uno checa, según los términos de prevalencia o morbilidad, o la verdad difiere bastante. En esto también lo podemos hablar después de la presentación, pero Francia está en el 5% de prevalencia. Algunos de los datos que yo recuerdo es que se hablan del 70% de prevalencia en México, cosas muy fuertes. Entonces sí, en obesidad y sobrepeso, es decir, finalmente más que nada en costumbres de vida, ¿no? Pues sí andamos mejor posicionados. Ya saben que de todos modos la salud depende de 4 cosas, ¿no? Uno, que es básicamente el capital genético de cada uno. Segundo, las costumbres de vida, el modo de vivir. Tercero, todo el ambiente sanitario, es decir, agua, condiciones de vida, acceso pues, a un entorno seguro y saludable. Contaminación, y el cuarto es ya la respuesta del sistema de salud. Entonces, pues sí, el sistema de salud contribuye en buena parte, pero no únicamente. Pero no vaya a tocar esta parte de modo de vida ni nada, porque entonces esta presentación ahora ya me estoy centrando por fin en la parte, digamos, de respuesta del sistema de salud, que es entonces uno de estos 4 factores que incide en el resultado de la salud de la gente aquí en México. Básicamente presentar un sistema de salud, híjole, o sea, hay muchísimas cosas que decir, son muchísimos aspectos. A mí me gusta mucho este esquema que permite por lo menos
digamos, organizar una presentación de un sistema de salud en 4 ejes básicos. O sea, finalmente, si quieres hablar de un sistema de salud, primero, lo que a menudo se aborda es la cuestión finalmente del sistema de seguro, de financiamiento. O sea, cómo la gente tiene acceso en términos financieros al sistema de salud y cómo se financia el sistema de salud. ¿D'accord? Aquí entonces hablamos del IMSS, del ISSSTE, del sistema de seguro, del seguro popular, etc. La rectoría es otro tema totalmente imprescindible, es cómo se organiza el sistema de salud. En su caso, por ejemplo, a nivel federal o a nivel estatal, cuál es la reglamentación que se aplica y finalmente cuál es la estrategia, la visión, las políticas públicas en términos de salud. El tercer punto es lo que a menudo, finalmente, cuando se habla del sistema de salud, se habla de esto, es decir, el sistema hospitalario y el sistema ambulatorio, es decir, cómo funcionan los hospitales. Aquí vamos a tocar este punto y generación de recursos lo vamos a tocar rápido porque pues no se alcanza para todo. Y es más que nada la formación de los jóvenes médicos, de los profesionales de salud y cómo alcanzamos a tener pues prestadores de servicios que nos procuren salud. Entonces, primero vamos a tocar los 2 primeros puntos del eje, que son el sistema de financiamiento y la rectoría del sistema de salud. Básicamente, aquí lo que me interesa contrastar con ustedes, con el sistema americano, son 2 cosas. Una, que es el sistema de la seguridad social. Había un dicho que decía que, o sea, para los franceses es el pan, el vino, la marseillaise y la seguridad social. Y entonces sí, o sea, la Sécu, como la llamamos, es, vamos, parte integrante de la identidad de hoy en día en Francia. ¿En qué consiste la Sécu? O sea, la Sécu es, vamos, es un parteaguas histórico en la historia de nuestro país, así de sencillo. O sea, después de las 2 guerras mundiales que nos tocó en la primera mitad del siglo XX, o sea, el daño, el desgaste físico, humano, moral, financiero era tal que finalmente la sociedad estuvo lista para un cambio literalmente cuántico en términos de cómo se concebía a sí misma como sociedad. Y entonces esto dio lugar a la seguridad social. La historia de la seguridad social es lo siguiente. A nivel estatal, o sea, los decidores públicos, hubo una especie de acuerdo general a nivel de toda la sociedad para decir que hay algunos riesgos que son demasiado importantes como para dejarlos al gusto o a la iniciativa de cada quien. Es decir, una sociedad desarrollada, justa, equitativa, no puede dejar que cada uno finalmente, según su corte mental, según sus posibilidades financieras, se haga cargo de los riesgos que están ligados con la vejez, o sea, ¿qué me va a pasar cuando deje de trabajar? Con la enfermedad. Ok, si me enfermo, entonces toda la familia se va a empeñar la casa, el coche, porque voy a dejar mi trabajo y además, o sea, voy a gastar más, ya no voy a tener ingreso. La familia, si tengo 9 hijos, pues tengo muchísimos más gastos que los que no tienen. Y también la incapacidad. Entonces se creó básicamente un sistema de seguro obligatorio para cualquier persona que esté trabajando o no, para que cada persona finalmente esté obligada en tener un seguro que le va a amparar contra estos riesgos. Entonces estos riesgos ya dejan de ser a nivel individual, ya dejan de ser una responsabilidad individual y pasaron a ser una responsabilidad colectiva y social. La idea es que entonces, pues si tienes, o sea, que tengas poco ingreso o mucho ingreso, cuando te vayan a tocar estos riesgos, de todos modos tienes un nivel mínimo que te ampara. Hay una colectivización del riesgo y de su cobertura financiera. Eso es,
bastante fuerte porque es entonces, en México funciona en un modelo liberal, ¿no? O sea, los riesgos que te tocan, pues te tocan porque te tocan, ¿no? Si eres lo suficientemente previsor, si tienes esta visión de a futuro y esta también capacidad financiera, pues entonces estás cubierto. Si no te cubriste, pues es tu responsabilidad. En Francia, desde el 45 se considera que no es responsabilidad individual, sino responsabilidad colectiva, porque no podemos dejar que pues, personas, nada más porque son desprevistos o pobres, pues no estén cubiertos. Entonces esto, la verdad, pues es bastante fuerte. ¿Y cómo funciona? Básicamente, el financiamiento está colectivizado por medio del trabajo, es decir, el capital no está tocado por estas cosas, sino finalmente lo que se cubren son los ingresos del trabajo. Básicamente, finalmente, la proporción es la siguiente. Si yo como asalariado, o sea, en Francia tenemos el 80% de la población que es asalariada. Aquí en México están en el 50-55% como mucho. Entonces, sí, esto funciona también. De hecho, la apuesta del IMSS y del ISSSTE, que también se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, la apuesta de estos dos sistemas era que a futuro la población laboral mexicana iba a seguir por el mismo camino que la población laboral europea. La idea era precisamente que se iba a desarrollar cada vez más el sistema asalariado y entonces que el IMSS y el ISSSTE, que al principio pues eran una pequeña parte de la población, pues iban progresivamente a alcanzar hasta los 80% de la población, lo cual finalmente esta visión es la que no se cumplió en términos de evolución, ¿no? Entonces, sí, en Francia tenemos el 80% de la población que es asalariada y básicamente, entonces, para un salario que cuesta, ponle que 100, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, 100 al año, finalmente a mí me toca 40 no más de mi salario. Es decir, de estos 100, el 40 ya lo paga mi empleador, es decir, que ni siquiera lo veo, y se va a las cotizaciones sociales para cubrir estos 4 riesgos. Luego, los 60 son mi salario bruto, no sé aquí cómo se llama, ¿sí? ¿Salario bruto? Ok. Luego, de estos 60 que me toca, de por sí, los 20 ni los veo, están desde mi salario, se van también a las cotizaciones, entonces ya me queda el 40 y sobre estos 40 ya voy a pagar impuestos. ¿Ok? Este es el sistema. Entonces, pues sí, el presupuesto total del seguro de la Secu es el equivalente del presupuesto del Estado a nivel nacional. Entonces, sí es, vamos, algo. Entonces, pues estos principios de la seguridad social los vamos a ver. Básicamente la idea, más que nada, es que entonces pues hay una universalidad que todo el mundo entonces le toca, luego les voy a explicar más a detalle, y pues equidad y solidaridad. Bon. Alors, básicamente entonces ya les expliqué el sistema, más que nada para que entiendan un poco más, de manera más rápida. Les dije, pues tenemos el 80% de la población entonces que es asalariada, entonces depende de una sola caja. Imagínense un mega IMSS que cubriera 80% de la población, ¿d'accord? Trabajadores asalariados y sus familias, y entonces este IMSS está en cargo de la salud, pero también de todas las pensiones y también del riesgo de familia, es decir, en Francia se pagan alocaciones familiares para la gente que tiene niños. Bendito sistema. Y vamos, o sea, también el seguro de desempleo. Y luego el 20% que queda de la población pues está repartido en muchísimas instituciones pequeñas